En diferentes culturas, diferentes momentos de la historia, han habido relatos de ciertas criaturas, ciertos monstruos o ciertos seres extraños avistados en lagos, en montañas, en bosques e inclusive en las ciudades también. Esas criaturas han dado lugar a muchas leyendas, a muchos relatos, a veces de terror y a veces mágicos, que nos traen enseñanzas muy importantes para la vida cotidiana. Así que por eso hoy en Películas y Espiritualidad en Shine Studios vamos a estar analizando la película Godzilla vs. Kong. Vamos a estar viendo cuáles son sus significados ocultos y las enseñanzas espirituales también que podemos aplicar a nuestras propias vidas. But in the process of noting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Muy bien, comenzamos este podcast con esta película que ha sido muy mencionada, muy taquillera también. La pueden encontrar en HBO Max. Y aquí estoy con Hernán Peña para analizarla y para desglosar ahí los diferentes elementos que tiene ocultos. ¿Cómo estás, Hernán? Hola a todos, muy bien, también muy entusiasmado con esta película perteneciente al Monsterverse, como se le llama, y se le conoce también por estar reuniendo, centrándose en una serie de películas de estos famosos kaiju, que son las criaturas, bestias gigantes, que bueno, más allá de lo vistoso quizás de cada uno de estos personajes, como bien decías en la introducción, tienen detrás una representatividad en mitologías e historias muy interesantes para ahondar y reflexionar y valorizar el día de hoy. Sí, así que si no han visto la película, de todas formas hoy les vamos a ir contando un poco, les avisamos que van a haber ciertos spoilers también. Vamos a ir relatando partes de la película y analizando los elementos que van apareciendo. Así que, si te parece bien, Hernán, comenzamos. Sí. Bueno, la película cuenta básicamente la historia de Godzilla y de Kong. Son personajes que me imagino que ya la mayoría de las personas conocen. Son estos seres gigantes. Kong es un gorila de un tamaño enorme. Y Godzilla es una especie de mutación de un reptil a través de determinadas... Bueno, hay diversas versiones, más algunos tienen que ver con la tecnología nuclear, por ejemplo, y determinados experimentos. En esta película se van a encontrar y una de las historias de trasfondo que hay entre ellos es que son criaturas alfa que no permiten que hayan otros alfa sobre el planeta, por lo cual estaban destinados en algún momento a encontrarse y enfrentarse hasta que solamente quede uno de los dos. Entonces, en el desarrollo de la película vamos a ir viendo dónde comienzan cada uno de ellos. Normalmente se los ha considerado en las películas más recientes de esta saga personajes bastante benevolentes para con la humanidad, que han ayudado a diversas personas también a lo largo de estas historias más recientes, pero que sin embargo de vez en cuando terminan teniendo determinadas actitudes un poco más salvajes de lo normal. En este caso, Godzilla comienza atacando una base tecnológica con personas, se empieza a sospechar que de pronto se volvió malo, entre comillas, y Kong se encuentra atrapado en una especie de domo en la isla Calavera, donde científicos lo analizan y lo estudian, pero se nota que está comenzando a cansarse de eso y quiere salir definitivamente. Y uno de los puntos de giro de la historia que nos va a conducir hacia una evolución también de la trama es que se postula que existe una especie de mundo subterráneo, la famosa teoría de la tierra hueca. Y aquí ya podemos comenzar a analizar algunos elementos que vienen de la mitología y de la historia esotérica también, inclusive. Y esto lo podemos rastrear entre algunas otras fuentes, algunas otras bases, en las antiguas enseñanzas de Elena Blavatsky, que ha sido una gran esoterista de los siglos recientes,
Ella ha hablado mucho acerca de las enseñanzas espirituales de diversas épocas, ha procurado sintetizar y sistematizar también muchos de estos conocimientos y en determinado momento mencionó el mito de Agartha, que supuestamente es un mundo subterráneo que hay debajo de la tierra en el cual habitan determinados tipos de seres. Específicamente lo que ella enseñaba es que ciertos maestros y ciertas personalidades bastante evolucionadas, desde ahí, desde abajo de la Tierra, están influenciando a la humanidad a lo largo de diferentes épocas. Inclusive en muchas culturas se ha relatado que en determinados momentos de catástrofes que han habido a nivel mundial, tanto por ejemplo en las culturas antiguas de Sudamérica como en Asia, en Europa también, se relató que ante esas catástrofes, inundaciones, terremotos y demás, muchos de sus sumos sacerdotes y de sus sabios decidieron meterse en cuevas que conducían al centro de la tierra. También muchas veces en esos mitos y leyendas se relata como que sus dioses viven por debajo y cada cierto tiempo salen de esas cuevas y enseñan cosas virtuosas a la humanidad. Y esto se repite una y otra vez cíclicamente. Entonces, esto ha conducido a esta creencia, a esta teoría de la tierra hueca, de que existe por dentro de la tierra un hueco donde hay, por ejemplo, animales, hay estos seres, estas personas, digamos, personalidades, como también, digamos, especies animales y algunas otras cuestiones geológicas también bastante interesantes. Algunos de ellos postulan que también hay un sol interno dentro de la Tierra y otros no. Otros quizás explican la luz y la energía que hay de diversos modos. ¿Y por qué digo que otros no? Pues porque esto también se ha abordado a través de la literatura en diversas épocas. No sé si te ha tocado, Hernán, alguna vez encontrarte con alguna de estas historietas o libros que mencionan este tipo de cosas. Sí, totalmente. De hecho, también de pequeño era muy fan y seguidor de la literatura de Julio Verne, quien también con su viaje al centro de la Tierra, pues ahondaba en estas perspectivas, estas leyendas también, ya que como bien mencionabas, son de larga data su conocimiento o sus consideraciones en diversos ámbitos. Sí, fíjate que también hay otro escritor muy famoso, Edgar Allan Poe, que en 1833 ya escribió una novela donde se hablaba básicamente de que habían seres que habitaban el interior de la Tierra, y después en 1864 Julio Verne también comienza a abordar este tema. Así que ahí podemos ver que ya desde hace varios cientos de años estuvo llegando este tipo de historias a la cultura popular directamente. Y hay personas inclusive que rastrean en así como les mencionaba algunos casos de libros y textos sagrados y leyendas de culturas, inclusive en el cristianismo, como por ejemplo en el libro de San Juan, en el Apocalipsis, citan este verso que les voy a mencionar ahora como una evidencia de que Jesús conocía este tipo de cosas. Y la frase dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirar. Esto está en el Apocalipsis 5:3. Hay varias menciones como estas a lo largo de la Biblia también, donde cuando se habla del planeta básicamente se menciona, se hace énfasis también en las cosas que están debajo de la Tierra. Y muchos interpretan y realmente creen en esta teoría de la Tierra hueca, que en este caso en la película se le va a dar una importancia bastante central, ya que ahí hay una misión que cumplir. Se conduce a Kong hacia ese lugar para encontrar nuevas fuentes de energía, que entre otras cosas le permitan enfrentarse, por ejemplo, a Godzilla. No sé si hay algo más que quieras mencionar, Hernán, de esta parte, pero por lo pronto ya podemos ver que aquí hay ciertas metáforas y ciertas referencias también a lo que está subyacente debajo de la vida de cada uno. Es decir, que la Tierra es como la superficie, lo que podemos ver y observar todos los días. Es como la parte consciente también de nuestras vidas, y que debajo de esa parte consciente hay algo subconsciente. Hay mucha riqueza de cosas ocultas
que cada cierto tiempo afloran también y pueden afectarnos en el día a día. Esto se analiza, por ejemplo, del psicoanálisis y otras corrientes de la espiritualidad, como por ejemplo el budismo, y otras corrientes psicológicas también. Entonces, esto se lo puede tomar como una metáfora del inconsciente y de cómo podemos ahondar también en las profundidades de cada uno y de la propia mente y descubrir cosas nuevas que nos sirvan para la cotidianidad. ¿Algo más que quieras comentar, Ana? Sí, que en la misma línea de lo que estabas mencionando, pues también fractalmente creo que hay una representación, algo que podemos interpretar de estas teorías, estas creencias y cómo se lo plantea en la película, incluso desde el comienzo con lo que ocurre con Kong, que se lo mantiene aislado dentro de su lugar de origen, aparentemente, ahí en la isla Calavera, más ese aislamiento y quien está encargado de ese cuidado, que es esta doctora que se ve en pantalla, ella misma expresa que lo único que lo mantiene aislado y a salvo es justamente el hecho de que esté ahí encerrado. Y creo que también esto que explorábamos recién de la tierra hueca como algo separado y aislado de lo que ocurre en algún punto aislado, ¿no? De lo que ocurre sobre la superficie y ciertos desconocimientos y desconsideraciones de uno para con otros, eh, digo, desde ciertas perspectivas, pues también creo que es tan ineficiente que, por diversas cuestiones que también vamos a estar reflexionando el día de hoy seguramente, más que la propia película se lo ve. Fíjense aquí a Kong como aún estando en la isla, en el lugar en el cual, bueno, ha desarrollado un largo tiempo, de hecho, según esta película, pues aún así no es suficiente con estar donde supuestamente uno quiere estar, sino la pregunta es cómo y qué es lo que implica estar allí. Y en este caso él estaba encerrado y aislado, y justamente creo que esa dicotomía entre que tenga que ser una cosa o la otra, o que para protegerse hay que anular ese otro aspecto, es algo que también en otros podcasts hemos ahondado más. En este también se trae esto que mencionabas acá, por ejemplo, los aspectos inconscientes y los conscientes, cómo se influyen mutuamente, y también eso se metaforiza en esta cuestión de que no pueden haber dos titanes alfa, que en esta película se plantea como también esa rivalidad entre Kong y Godzilla, y también entre los de su especie, específicamente, y que una vez más, es como, tiene que haber uno por sobre el otro, tiene que existir uno, o uno es bueno y el otro es malo. Y ¿acaso quizás no hay otra respuesta específicamente? ¿Y cuáles son Claro. también en tal circunstancia las mejores vías para resolver lo que haya que resolver? Y creo que la película también es una gran metáfora de eso, o al menos en ciertas partes en las que plantea esta, esta, esta situación concretamente. Claro, esto que mencionabas me inspiraba a pensar desde la psicología la especie de domo o cápsula donde Kong empieza atrapado vendría a simbolizar una especie de zona de confort donde si bien tenía todas las cosas, las comodidades, digamos, y las cosas básicas que requería para cubrir sus necesidades, estaba él precisando algo más. Se empezaba a sentir encerrado dentro de ese lugar que podría aparentemente ser cómodo. Y sale de la zona de confort para viajar a la tierra hueca, que es justamente un simbolismo de ese viaje a lo interior también. Puede ser un viaje de autodescubrimiento, donde de hecho más adelante en la película se termina viendo que él ahí descubre cuestiones bastante ancestrales, como que ya habían existido otros de su misma especie que habitaban ya esas profundidades de la tierra, digamos. Exacto. Y Y claro, de hecho también es como, me hace recordar también, disculpa que te interrumpí, un pequeño paréntesis, me hace recordar el panóptico de Foucault, por ejemplo, que planteaba esta cuestión, bueno, no solo Foucault, más esto de desde un punto desde el cual se observa todo al mismo tiempo y todo aquello que ocurre en esa circunstancia controlada, pues está bajo observación y bajo ciertas estructuras que quizás en muchísimas ocasiones aquellos que están participando en el panóptico que desconocen, justamente. Entonces también es como esa prisión perfecta o cárcel en la que, hablando de nuestro psiquismo, por ejemplo,
hay aquellas cuestiones que quienes no realizan ese viaje interno, específicamente, pues permanecen vedadas a uno mismo. Ese conocimiento, ese aprovechamiento. Claro, y fíjate que normalmente cuando suele pasar ese tipo de cosas, las personas están viviendo básicamente por inercia, están ocupando los lugares típicos que la normalidad los conduce a ocupar, ya sea por herencia, porque otro los puso ahí. Esto en la vida personal de cada uno puede ser el lugar o el puesto de trabajo que estás ocupando, puede ser el lugar o el tipo de rol dentro de tu familia también, puede ser el lugar dentro del grupo de amigos o inclusive hacia uno mismo también, el mantener cierto estado repetitivo de las cosas. Y cuando uno se abre de ahí y comienza a procurar encontrar otro lugar, otra posición también para relacionarse ante el mundo, se encuentra con algo que en el psicoanálisis también se ha estudiado bastante, que tiene que ver con la topología y que es el hecho de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Esto es algo que a su vez se basa en el paradigma mecanicista de la física. Es decir que si somos cosas materiales, dos cosas no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. Entonces, cuando uno se mueve del lugar donde está, empiezan a quedar vacíos. Esos vacíos producen movilización también de cosas en el sistema. Pero a la vez, cuando uno quiere alcanzar nuevos lugares, esos nuevos lugares o posiciones en el sistema a veces ya están ocupadas o generan determinados tipos de rivalidades, de competencias. Esto en la vida cotidiana se ve claramente cuando, por ejemplo, un jugador de fútbol llega, por ejemplo, como el nuevo fichaje y ya hay otro delantero, por ejemplo, que ocupa esa posición. Y a pesar de que pueden ser compañeros y tener un mismo objetivo, muchas veces rivalizan por conseguir esa posición o por consolidarse. En los trabajos también entre compañeros a veces compiten por un ascenso o inclusive en las propias familias suelen haber competiciones por los afectos, por el cariño, por la atención y demás cuestiones. Y esto en la película se ve con la metáfora de los alfa. No puede haber dos alfa en el sistema. En este caso refiriéndose a esas criaturas gigantes, digamos. Entonces, esto nos enseña también de, como decía Hernán, qué otras maneras se pueden encontrar de resolver ese supuesto conflicto y de que cada uno a la vez tenga un lugar propio en el sistema que le resulte útil. Que no se tenga que limitar nada más a uno estar encarcelado y el otro libre, o a estar los dos en conflicto, sino efectivamente transformar las cosas. Pero para esto entonces hay muchas cosas que movilizar. Este camino iniciático, ese viaje del héroe, que muchas veces se aborda en las mitologías, normalmente suele concluir con una vuelta del héroe a su lugar original, digamos, pero llevando ciertas transformaciones. Como también en la película se va a ver que Kong, después de haber estado en el centro de la Tierra, finalmente regresa, pero ya desde una nueva posición y con nuevos aprendizajes también. No sé si querías agregar algo más de esto, Hernán, o quieres analizar también algún otro tema de la película. Estaba escuchando con atención. Sí, en ese recorrido, algo que me parece interesante y que se aborda en relación a lo que mencionabas, se aborda acá en esta saga del Monsterverse, es específicamente eso, esa rivalidad que había ya no solo entre Godzilla y King Kong específicamente, sino que sus propias especies. Es como mencionabas, ¿no? Ese ejemplo de la familia o la sociedad en la que uno, algún miembro de ese grupo social, aparentemente tiene como esa especie bueno, conocido como lazo social también, esa presión inconsciente o replicación de ciertos patrones, como por ejemplo rivalidades, creencias limitantes, diversas identificaciones que luego inconscientemente van repercutiendo o influyendo en la manera de gestionar su vínculo con la realidad y por ende las respuestas que cada uno va a ir dando en cada circunstancia. Y en el caso tanto de Godzilla como Kong, sus ancestros habían tenido esa rivalidad y ellos la estaban perpetuando también concretamente.
Y como mencionabas, Cam, Claro. sí específicamente, algo que le había ocurrido en este caso a Kong, ahora es algo que, ahora que estaba en la superficie, algo que estaban aprovechando los científicos era algo que se conoce como memoria genética. Y específicamente me hizo acordar a, a una estrategia que hemos visto en películas como Animales Fantásticos, en El secreto de Dumbledore, en los cuales se aprovecha una direccionalidad o una tendencia de un sistema o de alguna persona o de algún ser, y se la aprovechan ya que si hay una tendencia en ir hacia un determinado lugar, eh, ¿por qué no aprovecharlo como una vía para propulsarnos hacia aquello otro, si es específicamente ese mismo destino, esa misma tendencia, hacia el lugar donde queremos ir? Y en el caso de Kong, estos titanes, había una teoría que decía que ellos, toda esa potencia, esa fuerza, esas creencias y todas sus limitaciones también, provenían de esa tierra hueca. Entonces, estos científicos que estaban procurando acceder a esa fuente de energía para otros medios, al igual que ese paralelismo con Secreto de Dumbledore, en aquel caso con Grindelwald, para fines no tan, no sé cuál sería la palabra, tan fructíferos para toda la humanidad a nivel social, grupal. Entonces dicen, ok, ¿por qué mejor no liberar concretamente a Kong, llevarlo hasta la puerta de acceso a la tierra hueca y que él nos guíe, ya que va a tener una tendencia a regresar a aquello fuente? Hay algo que en su propio ser va a tender a replicar ese patrón, se sienta atraído a aquello. Y me pareció interesante eso por dos cosas, porque también tanto en inglés lo dicen de una manera y en la traducción al español de otra, y en ambos casos me resultó llamativo. Por un lado, esta memoria genética en la que dice que comparten ese impulso de replicar aquello que en su propia naturaleza está y se quiere expresar constantemente. Y por el otro lado, en las traducciones también de la película, dicen que es un impulso a regresar a esa fuente que por más que quieran reprimirla, tiende a una y otra vez expresarse. Entonces creo que también eso remite a ese viaje, a ese camino iniciático en el cual reconocer esos patrones, y no solo por el hecho de reconocer, como por decir, ok, este es qué buen deporte y celebrarlo como algo externo, sino específicamente en ese proceso, conocerse a uno mismo y aprovechar cada uno de los elementos de aquello. Inclusive todo eso que estaba alineado para propiciar ciertos resultados ineficientes, como por ejemplo en el caso de Kong y Godzilla, el de estar luchando entre sí. No se trata de negar o desaprovechar toda esa energía y esos potenciales dirigidos hacia una cuestión, sino en todo caso entender esos patrones y redirigirlos, imprimiendo un nuevo propósito, un nuevo atractor, y por ende también una nueva identidad que los propulse a llevar a conducirse y llegar específicamente hacia las realidades que ellos quieren específicamente materializar. Y en el caso Claro. de Kong, sí, inclusive, no solo era esta cuestión de la memoria genética, sino que de hecho, algo con lo que verdaderamente lo motivaron cuando estaban en la puerta de entrada de la Tierra Hueca, porque se detuvo y no entendía muy bien qué es lo que había que hacer. Algo que le comunicaron a través de Gia, la niña que él estaba protegiendo allí en la isla Calavera y posteriormente también, fue que quizás allí debajo habrían otros como él, otros de esos ancestros, de esos familiares, y por ende él iba a lograr comprender cosas que no estaba comprendiendo de sí mismo y de todo lo que estaba experimentando. Creo también que ese es un punto bisagra en la película en la cual él comienza de alguna manera también a ponérselo como un objetivo, el hallar esos elementos que le permitan reconocerse y tomar mejores decisiones también al respecto. Claro, fíjate que en el ámbito de la espiritualidad actual, en ciertos contextos, se usa también esa metáfora de volver a la fuente
como una manera de simbolizar el camino de regreso hacia la divinidad o hacia la conciencia de la cual afloran todas las cosas y los seres. Y aquí eso se ve metaforizado justamente por el tema de volver a la tierra hueca de donde aparentemente surgieron todos esos titanes. Fíjate también que en este simbolismo se representa esto como pasar una vez más por un hueco, como si fuera una manera de entrar otra vez al útero de donde salieron, el útero donde fueron gestadas esas especies. Eso es algo que también se estudia bastante en la psicología, sobre todo en el psicoanálisis, que tiene que ver con esa tendencia de la mente a volver a lo anterior, a lo conocido. De ahí también muchos pueden haber escuchado alguna vez el tema del complejo de Edipo, por ejemplo, que es esa tendencia de la mente de volver a lo materno, al lugar donde uno fue gestado y donde aparentemente estaba todo bien, tenían todas las necesidades cubiertas y demás. Y eso después se ve en la película cuando llega efectivamente al interior de la Tierra y parece ser una Tierra bastante rica en cuanto a especies y otras cuestiones, inclusive con recursos energéticos que en otros lugares no había. Más el peligro de esto es que si uno no hace ese recorrido conscientemente, a lo que vas a tender a volver es a lo que ya has transitado antes. Es decir, volver a las mismas zonas de confort, volver a las mismas relaciones, que inclusive muchas veces pueden ser relaciones nocivas. También por eso hay tantas personas que a veces vuelven a lugares donde han recibido violencia y demás, en vez de animarse a ir hacia algo nuevo y hacia algo diferente. Entonces, este camino de regresar a las fuentes, si lo tomamos iniciáticamente, implica no volver literalmente a esos lugares o esas relaciones, sino ir justamente al interior de la propia mente. Así como la tierra puede significar un útero, también puedes imaginar que ese útero está dentro de ti mismo. Y ahí en tu propia mente puedes engendrar nuevas ideas, nuevas creencias también, como decía Hernán, y a partir de entonces procrear también nuevas y mejores cosas. Y esta cuestión de lo genético, de la memoria genética y demás, se ha estudiado bastante. Inclusive en uno de los capítulos anteriores hemos visto el tema de las constelaciones familiares, donde se muestra también que uno inconscientemente puede tender a repetir cosas que tienen que ver con los demás. Es como una forma de volver a esas fuentes, a esos orígenes familiares, pero haciendo lo mismo que ellos, en vez de tomar esos potenciales y esa energía, pero ascender hacia nuevos lugares. Y en este sentido, está bastante estudiado a nivel genético, que inclusive en los genes van quedando marcadas ciertas huellas de las experiencias que las personas van viviendo. También a nivel neurológico se generan determinadas conexiones sinápticas neuronales a medida que desarrollamos determinadas costumbres. Y a partir de entonces, para la propia persona es cada vez más fácil volver a repetir determinadas acciones. Esto se ve cuando practicas, por ejemplo, un baile, cuando practicas un determinado deporte o ciertos movimientos. A medida que practicas, tu cerebro se va preparando para hacer ese movimiento muchas veces y cada vez resulta más fácil. Hasta el punto en que inclusive lo puedes hacer de forma automática, como cuando eres profesional en una determinada área. Pero ahora aquí hay un simbolismo más que tiene que ver con Godzilla y con Kong, y que es que también a nivel cerebral tenemos una parte del cerebro que se llama reptiliana y una parte llamada mamífera. Y esto lo vemos ahí reflejado en, por ejemplo, el gorila gigante y el reptil gigante. La parte reptiliana nos habla de la evolución de la humanidad, por lo menos en la teoría de Darwin, como al principio la mayoría de las especies comenzaron siendo anfibias, reptiles y así de a poco fueron evolucionando hasta generar toda la diversidad que hay hoy en día. Y se considera que la parte central del cerebro que tenemos es la más antigua, es la parte reptil y que está encargada de las respuestas más instintivas, de la supervivencia, de las necesidades, de la violencia inclusive, con tal de defender al propio cuerpo o a la propia comunidad. Y después está la parte mamífera, que son las capas más exteriores,
donde se han ido desarrollando desde estas teorías la parte más emocional de cada uno y la parte más racional, inclusive. Y aquí Kong viene a representar la parte animal de cada una de las personas que está a punto de convertirse en algo más, en un humano, en una conciencia, en un nivel más evolucionado, supuestamente a nivel mítico. Y hay una escena muy clave, muy emblemática, que es la que se puede ver también en pantalla, donde Kong está ahí en la tierra hueca, escaló una montaña y ve que en la parte de arriba, en lo que vendría a ser al cielo, hay como es como un espejo, básicamente. Es otra parte de la tierra, pero que está espejeado ahí arriba. Y ahí arriba hay una especie de mano hecha de piedra hacia la cual Kong se arroja. Es muy curiosa esta parte porque no hay alguna explicación al respecto de por qué esa roca tiene esa forma tan particular que parece tal cual como una mano que está ahí extendida directamente. Y esto nos muestra un reflejo también de lo que puede ser el intento del simio, del primate, del mamífero, de alcanzar lo divino, alcanzar lo que está por encima. Es un intento de evolución, es un intento de llegar hacia la divinidad, o en otras palabras, alcanzar el desarrollo espiritual. Y recuerda muchísimo esa escena, esa toma en particular, donde Kong extiende sus brazos hacia esa mano que baja del cielo, a la obra de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina, y que es la creación de Adán, que seguramente la habrán visto alguna vez. Refleja a Dios flotando básicamente en el cielo, rodeado por varios ángeles, y Adán estando en la tierra, que extiende su mano para alcanzar la mano de Dios, básicamente. Entonces, en este tipo de pinturas que son totalmente esotéricas, que escondían muchos significados, y que de hecho Miguel Ángel todo el tiempo las hacía, y en sus pinturas muchas veces escondía hasta temas de protestas en contra de la iglesia. Eso es algo que mucha gente no sabe, pero Miguel Ángel no estaba a favor de todas las cosas que la iglesia hacía. Sin embargo, la iglesia le pagaba, eran los que mejor pagaban, entonces él accedía, pintaba las cosas, pero ahí en esas pinturas incluía muchos mensajes subliminales, digamos. Entonces, aquí en la película se ve muy claro este reflejo de que Kong nos viene a representar esta parte animal de cada uno que está intentando ir hacia un nivel superior de inteligencia o de conciencia. Y ahí justamente en la película, cuando logra pasarse a la parte de arriba, es cuando llega a una de las cuevas donde se encuentra el trono de sus ancestros. Un trono en el cual él logra sentarse y conseguir una herramienta también muy interesante, que es una especie de hacha que le va a permitir acceder a nuevos niveles de logros también en su vida, entre otras cosas, enfrentar literalmente a Godzilla. No sé si querías agregar algo más, Hernán, o algún otro tema para analizar. Sí, un poco y un poco, entre ambas cuestiones, porque seguramente también dé para analizar en mayor profundidad, y que es sobre esta relación con lo divino, con lo sacro, y ahí ibas describiendo esa travesía, esa aventura de Kong, en ese viaje específicamente, y cómo se lo fue reflejando en la película. Y hay otros personajes que también procuran alcanzar eso de alguna manera, y bastante clara, de todos modos, más sin ese sentido, sin la direccionalidad correspondiente y conveniente, con lo cual dirigir ese viaje hacia, como decíamos antes, hacia una dirección interna y no externa. Voy a ejemplificar concretamente, es decir, y justo ahí lo estábamos viendo en pantalla. Y tiene que ver con Apex, que es esta empresa que estaba investigando a través de la robótica, diversas cuestiones, aspectos tecnológicos para mejorar la humanidad. Y concretamente a lo largo de la película, ya lo mencionamos al inicio, más creo que viene muy al caso también ahora de detallar un poco más. Ellos concretamente con su tecnología estuvieron desarrollando un Mecha Godzilla,
un Godzilla robótico, mecánico, gigante. ¿Y para qué? Ellos lo que decían es, ok, tanto, no tanto por Kong, sino por Godzilla, y específicamente por las acciones que había realizado recientemente Godzilla, que específicamente había sido procurar detener lo que estaban haciendo aquí en Apex. Ellos lo que estaban haciendo es, para hacerle frente a Godzilla, estar jugando a ser Dios, porque Godzilla tiene esa representatividad de lo divino, no solo por lo alfa en cuanto a nivel metafórico, sino que en la mitología de este multiverso, pues, multiverso, bueno, sí, es un multiverso, ciertamente, pero específicamente del Monsterverse, es una representación de lo divino, concretamente. Y entonces, Apex estaba queriendo superar eso, ser más que eso, alcanzar y superar eso, porque querían ser más potentes, para que aquello otro, ni Godzilla, ni otros titanes u otros seres, le pudieran hacer frente. Entonces, en vez de realizar ese viaje interno en los cuales comprender cuáles son esas fuerzas primigenias, ya no solo externamente, sino en ellos mismos se estaban poniendo en juego, que por correspondencia estamos hablando de las mismas fuerzas, tendencias y estructura natural universal, al no hacer ese reconocimiento, pues cometieron muchísimos errores. Ese Mecha Godzilla, entre otros errores, fue, por ejemplo, voy a hacer un linkeo porque quizás no se comprende muy bien. Ese viaje que hicieron al centro de la Tierra para conocer o adquirir esa fuente de energía primigenia estaba promovida por Apex, ¿sí? Entonces, una vez que la consiguen y toman una muestra, lo que hacen es a ese Mechagodzilla, que no estaban logrando ellos proveerle de la energía, de la potencia, ¿sí? El combustible, vamos a decirle, la motivación, la inspiración correspondiente para que logre ese ser lo que querían ellos que materializara, que lograra. Entonces, una vez que consiguen esa muestra, directamente lo aplican sin considerar consecuencias. Uno de los técnicos, de hecho, de ahí de Apex, que es el hijo de uno que en anteriores películas había sacrificado para salvar a Godzilla, y que este hijo entendió que Godzilla era el culpable de que su padre muriera. Es decir, es una proyección como me voy a vengar ahora de Godzilla. Fíjense ahí una vez más como esas tendencias inconscientes, por no reconocer esos elementos en uno mismo, entonces uno queda tomado, queda como objeto y sujetado, supeditado específicamente, a cuestiones inconscientes que probablemente no sean los más eficientes, ni por ende los conduzcan a uno a realidades más virtuosas. Entonces, este técnico, aún así, le hace este señalamiento al presidente, al dueño de Apex. Le dice, mira que no lo hemos, primero, no hemos testeado ahora con esta nueva fuente, esa potencia que tenga, cómo repercutirá en nuestros sistemas, en nuestros mecanismos, en lo que hemos creado. Ni siquiera hemos preparado correspondientemente las actualizaciones que nuestra creación, todo ese Godzilla mecánico, el Mecha Godzilla, tenía que hacer para adaptarse, es decir, incorporar las innovaciones para propiciar, darle lugar a esa nueva etapa para el Mecha Godzilla. Es decir, en la etapa previa en la que no lograba ser funcional y demás porque no tenía la energía suficiente. Más ahora no estaban incorporando las actualizaciones en todo su sistema para que ahora sí, esa nueva etapa, esa nueva fuente, toda esa nueva energía, esas nuevas consideraciones y comprensiones tuvieran lugar. Y por ende, produjeran los resultados deseados y convenientes. El dueño de Apex dice, hay que hacerlo de todos modos. ¿Por qué? Porque cree que tan solo modificando algo, como también hemos explorado en otros podcasts, que modificando algo tan solo en lo denso, es decir, bueno, le agrego esto y ya está. No hace falta hacer alguna innovación, alguna actualización, informarle a todo mi sistema de que ahora esto es algo nuevo, no es lo mismo que antes. Cree que con eso es suficiente y entonces se produce una debacle total que, bueno, nos enfrenta directamente hacia el final de la película, que no sé si acá querías mencionar algo más antes de ir ahondando esas escenas finales.
Aquí también se ve reflejado una correspondencia con el mito de Prometeo, que es el hecho de haber accedido a un lugar sagrado, que en ese caso era el monte Olimpo de los dioses, y Prometeo robó el fuego de ahí, es decir, robó esa fuente de energía que era divina e intentó llevarlo al nivel humano para beneficiar a los propósitos meramente humanos que no estaban pensados desde ese nivel superior. En este caso lo que robaron fue esa fuente de energía del núcleo de la Tierra y intentaron usarlo, como decía Hernán, sin algún propósito realmente ecológico. En su sentido original, ecológico es la consideración de cómo influyen las cosas en todas las partes, es tener en cuenta todo el sistema y las consecuencias también que se pueden provocar. Y también mientras hablabas, Hernán, me, me retrotraía esos comentarios que hacías a determinadas situaciones. Yo pensaba en qué situaciones las personas tienden a hacer esto de querer tener más energía, una energía extra, pero sin ser una motivación real, sin que esa energía aflore de las propias emociones, de la propia mente y demás. Y pues me acordaba de tantas situaciones que he visto en la sociedad donde se consumen, por ejemplo, sustancias como drogas o inclusive energizantes, tratando de extraer esa energía de afuera, sin tener uno que mejorar algo, sin tener que cambiar el propio estado psicológico y demás. Y es como querer que otra cosa te resuelva los problemas, que otra cosa te energice, que te haga estar más atento, más contento y demás. Y que sin embargo, tal y cual las drogas, como en el caso de la película, el inyectar esa energía extra sin haber hecho ese viaje espiritual, lo que termina produciendo son consecuencias bastante nocivas, tanto en el cuerpo propio como en el sistema también alrededor. Entonces, esta creo que es una enseñanza para tener en cuenta, el hecho de que todos tenemos una gran fuente de energía, de poder y de fuerza internamente. De hecho, a través de la hipnosis, por ejemplo, se puede llegar a ver cómo personas en estados de trance pueden conectarse a recursos, a poderes y a fuerzas que ni siquiera uno mismo sabía que tenía. Hay personas que aparentemente son demasiado delgadas o poco musculosas y sin embargo en esos estados de trance pueden realmente levantar cosas muy pesadas o desarrollar una dureza súper fuerte también en todos sus cuerpos. Entonces ese es simplemente uno de los ejemplos de cómo en esas profundidades de las que estábamos hablando antes, las profundidades de la propia mente, existen estas fuerzas potencialmente ilimitadas, pero tenemos que aprender a encontrarlas, a conectarnos a ellas, y para esa conexión entonces hay un viaje de descubrimiento, un viaje de desarrollo espiritual también que realizar. La alternativa es intentar que otra cosa o otras personas te solucionen la cuestión, pero como decíamos, eso siempre trae malas consecuencias a largo plazo. ¿Algo más, Hernán, que te haya llamado la atención de esta película o algún tema que quieras mencionar? Sí, porque tiene tiempo, también quiero procurar ser sintético y así lo haré. Para aprovechar algo de lo que mencioné recién y que me parece interesante, estas fuerzas primigenias, específicamente en uno mismo y por ende correspondientemente implicadas en la realidad con la que estamos constantemente vinculados y creando día a día, en situación a situación, pues en la propia Biblia también, o en diversos textos antiguos y sagrados, pues también se describe ese entendido como enfrentamiento de ciertas polaridades, como por ejemplo, en este caso, en la película representadas con Godzilla y Kong, y en el caso de la Biblia, por ejemplo, tenemos al Leviatán y al Behemoth, los cuales también son criaturas que representan a tanto uno, son mejor dicho, relacionadas y representativas del ámbito marino y otro del terrestre, cuidando y velando también por otras criaturas de esos mismos medios,
Más también que cada uno de ellos, cuando se centraban tan solo en ese polo, en el polo con el que se estaban identificando, producían justamente limitaciones. Limitaciones lógicamente, sino que lo que quería decir era resultados adversos. Y creo que esto se relaciona también con lo que comentábamos al inicio, del estar cercenando o aislando cosas de la realidad sin comprender cómo están interrelacionadas y cómo aprovechar ambos polos y cada uno de los elementos que conforman un sistema. Un sistema y en un sentido también desde un paradigma, por ejemplo, holográfico. Y no mecanicista de, ok, yo tengo por ejemplo, una influencia directa, lineal, para con esto que me rodea y de esta manera. Y dejar de lado otros fenómenos, otras circunstancias y desde ya que otros ámbitos de la realidad, la cual en verdad se están complementando. Y de una manera tal que, por ejemplo, si se quiere hablar metafórica y sintéticamente, siguen siendo criaturas de Dios o divinas, cada una sí con unas particularidades, más eso no significa que no estén inspiradas o que estén implicadas en ellas la misma estructura natural o universal. Y en este caso, hacia el final de la película, es un aprendizaje también que en ese viaje que cada uno a su modo, Godzilla y Kong, realizan, pues asumen, conocen, asumen y aplican en su propia vida hacia realidad, porque literalmente ambos iban a morir. Ese Mecha Godzilla fue como una gran esfinge que los puso a prueba, al punto tal que si efectivamente no comprendían que ambos eran complementarios y no enemigos, como justamente la Gia, la niña ahí de la civilización Iwa, le señala a Kong, le dice, Godzilla no es enemigo, son amigos, realmente son amigos. Y le dice, cuídate, es decir, ahora ve y haz lo que ya estás comprendiendo y has aprendido en todo este viaje. Gracias a eso, entre ambos lograron reducir, y bueno, cuando digo reducir es en ese ámbito bélico, porque estaban confrontándose físicamente, más literalmente resolvieron la situación y también aquella antigua rivalidad que, como mencionábamos, provenía desde ancestros directamente. Ya no era algo meramente personal de ellos porque un día Godzilla le hizo no sé qué cosa a Kong, sino que habían patrones inconscientes que ellos estaban replicando. Mismo esta supremacía de quién es el alfa o qué implica ser el alfa también. Porque ahí ellos mismos en todo esto, en ese viaje de ambas partes, tanto uno como el otro, comprendieron que había cuestiones más profundas en juego. Kong quizás era más... por ejemplo, estuvimos hablando bastante de Kong, pero quería complementar con Godzilla. Godzilla es, en cada una de las películas y en esta misma, básicamente lo que estaba aplicando es, si yo soy el alfa, no hay alguno que me pueda hacer frente. Y el que ose hacerme frente, lo voy a tener que destruir, básicamente. Y en este caso, Godzilla, para resolver aquella situación en la que ambos iban a desaparecer y morir, por estar obstinadamente aferrados a esas creencias, pues lo que tuvo que comprender es que, ok, ser alfa o ser un líder realmente implica otra cosa. Y aprendió a convivir de algún modo con Kong, del mismo modo que Kong también, ante esa supremacía en ciertos aspectos de Godzilla. Y a qué reinos, entre comillas, tenían cada uno competencia y qué rol, qué funciones les correspondían y no asumir. Así que creo que ese también, lo estoy diciendo bastante sintético, más creo que es algo que al final de la película, también en la película se lo aborda muy rápidamente y con ciertos gestos, ya que las criaturas no están hablando en nuestro lenguaje, más a través de diversos gestos y acciones que van realizando. Creo que es un lenguaje que todos podemos comprender y que, bueno, aquí en este podcast también estamos develando, desmenuzando y como analizando en detalle para aprender también aquellos elementos que trasladar y aplicar específicamente también en nuestras vidas. Bueno, justamente ese tema del lenguaje que has mencionado es clave porque también en un momento de la película se descubre que Kong tiene la capacidad de usar el lenguaje de señas
y comunicarse con las personas directamente. Lo cual nos da ahí una pista de cómo el lenguaje tiene una capacidad de, digamos, manejo y aumento inclusive de la inteligencia. Como la evolución está también en gran medida relacionada con eso, la capacidad de simbolizar y de transmitir información, comunicar a través de los lenguajes es una capacidad que normalmente se considera exclusiva de los seres humanos, pero sí en la vida real, podríamos decir, han habido casos de gorilas que efectivamente han aprendido a comunicarse con lenguaje de señas, inclusive escribiendo y utilizando otros tipos de símbolos. Y que a la vez, en este tema de las confrontaciones, de los alfas y demás, nos permite pensar que muchas veces muchos de esos conflictos que suelen haber en la vida cotidiana, inclusive de cada persona, son conflictos que tienen que ver con incapacidades del lenguaje. Incapacidad de transmitir las intenciones de cada uno, las perspectivas desde las cuales cada uno está viendo la situación y llegar a posibles acuerdos, justamente comunicándonos efectivamente. Y muchas veces las guerras, tanto a gran escala en la humanidad como también a pequeña escala en las familias, en los contextos de trabajo y demás, suelen ser porque cada uno quiere ocupar estos lugares de alfas, el lugar dominante de la situación. Muchas veces se habla del macho alfa como la persona, el hombre que domina el grupo, ya sea el presidente de un país, el líder de un ejército y demás. Pero también más allá de hombres y mujeres, las personas suelen querer buscar esas posiciones de poder, muchas veces sentirse identificadas y creer que hay una determinada forma de ser alfa. Que para ser alfa hay que mostrarse enojado o serio o duro, como muchas veces se ve en los políticos, que creen que demostrar su propia valía consiste en atacar a políticos de otros partidos o estar todo el tiempo rivalizando. Y una cosa que podemos rescatar y aprender de esta película es que podemos ocupar roles de liderazgo, de poder, de influencia inclusive, y no necesariamente hacerlo a través de la violencia. Y esto es un propósito que cada uno podría plantearse para sus propias vidas y su propio desarrollo espiritual también. ¿De qué manera, digamos, cooperar con otros alfa, con otros líderes, con otras personas influyentes sin necesidad de estar criticándolas o burlándote del otro o queriendo ser mejor? Y en vez de eso podemos aceptar que no necesariamente mejor o peor, sino que podemos ser diferentes. Y en esas diferencias, a través de esas diferencias, ayudarnos también. Y en el final de la película, entonces, Godzilla y Kong aparentemente entienden algo de eso. Ya veremos qué pasa, si supuestamente se ha confirmado una secuela, así que veremos cómo continúa la historia. Pero por lo pronto ya nos quedan aquí varias enseñanzas y aprendizajes para tener en cuenta. Y antes de pasar a las conclusiones y a las reflexiones finales, me gustaría saber si Hernán tiene algo para comunicarles. Sí, desde ya. Que no olviden suscribirse al canal específicamente y desde ya también compartir su me gusta aquí en el video. Compartir el video, el enlace a quienes ustedes crean que puedan también disfrutar de estas reflexiones. Desde ya también compartir sus comentarios aquí debajo en la caja de comentarios. Nos pueden comentar sus reflexiones, sus aportes, qué les ha parecido la película. También, si acaso quieren que revisemos alguna otra, algunos elementos que no hayamos mencionado y que les parezca relevantes destacar, valorizar. Y también les recordamos que se pueden suscribir y que le den su like a la fanpage de Shiny Studios, donde también, además de estos podcasts, pueden encontrar otras publicaciones, otras informaciones complementarias y continuar en contacto, obviamente. Muy bien, yo ya estoy suscrito, así que ya estamos aquí en camino y hemos estado ya haciendo varios programas con sus sugerencias. Se vienen algunas series y películas, estrenos muy interesantes, así que nos vamos a estar viendo y escuchando próximamente para analizarlas. Hernán, ¿tienes alguna reflexión final para compartir? Sí,
que específicamente creo que esta película, la reflexión o lo que me inspiró es a también aceptar esas otras partes, aceptar en el sentido también de darle la bienvenida a aquellas otras partes quizás desconocidas o que inconscientemente creemos antagónicas, sean representadas estas en otras personas, situaciones o aspectos de nosotros mismos, de los cuales quizás renegamos. Y aceptarlos no por el hecho, o mejor dicho, no con el propósito de quedar supeditado a ello o continuar en conflicto, como aceptarlo para continuar, perpetuar una dinámica ineficiente, sino para reconocer y valorizar esos aspectos de ese otro polo, de ese otro y de, sí, de ese otro, que es mayúscula, como se le dice, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, y aprender de eso, qué es lo que nos refleja, y en ese análisis, en esa comprensión, pues procurar también reconocer qué es lo que está implicando específicamente esas dinámicas, y cuáles son las dinámicas naturales que son más eficientes, más ecológicas, más armónicas, para considerar a la hora de resolver aquello que haya que resolver, y que sea más propicio, obviamente, tener en cuenta en nuestras vidas. Así que en este caso creo que eso es lo que más destaco tanto de esta peli y lo que me ha también suscitado como reflexión, ya que en Godzilla vs. Kong se ha visto reflejado eso, ya no como en otras películas que quizás a un conflicto entre personas, entre amigos, entre familiares, entre, no sé, otros tipos de representaciones, sino en este caso en algo totalmente primigenio y que atraviesa a todo tipo de situaciones, ya a la humanidad y al universo mismo. O sea que también quizás en próximas entregas, bueno, como así lo han habido en anteriores de este Monsterverse, hay implicaciones universales, literalmente, con diversas criaturas y, como mencionábamos recién, también esas estructuras y dinámicas de la propia naturaleza. ¿Y a ti, Cam? Muy bien, gracias. Y en lo personal, quiero mencionar que es posible que ustedes hayan escuchado de algunos relatos en diferentes lugares del mundo de estos tipos de criaturas, muchas veces gigantes, que suelen ser avistadas, por ejemplo, en lagos, como la leyenda del monstruo del lago Ness, que para muchas personas es algo muy real. También en Argentina, en el lago Nahuel Huapi, hay una especie de monstruo del lago Ness también, de forma muy similar, que se le han tomado fotos inclusive, por lo menos a ciertas figuras que parecieran ser de alguna criatura. Se le hace llamar el Nahuelito. Y así también hay muchos relatos, por ejemplo, del hombre de las nieves, el Sasquatch, digamos, criaturas aparentemente antropomorfas, primates, muchas veces peludas, que pueden remitir o hacerles recordar a Kong también, entre muchas otras. Y algo que nos podemos preguntar es, ¿qué nos reflejan esas apariciones, ya sean reales o meramente imaginarias? ¿Qué es lo que podemos aprender y recordar de la presencia de ellas? Y creo que lo principal es esta cuestión de que en cada uno de nosotros, en nuestros cerebros, hay una parte reptil, una parte mamífera, y que muchas veces trabajan en conflicto. Muchas veces tenemos dilemas o dicotomías entre lo que tiene que ver con la supervivencia material o las necesidades y las cuestiones de la autorrealización, las cuestiones más bien espirituales o que tienen que ver con los deseos. Entonces, creo que lo mejor es hacer una integración de esas ambas partes en cada uno de nosotros. Y para hacer esa integración muchas veces vamos a tener que realizar un viaje al interior de la Tierra, por ejemplo, que en nuestro caso es hacer un viaje hacia lo más profundo de los propios miedos, las propias inseguridades, las propias limitaciones, pero también más allá de eso y atravesando esos peligros, encontrar las propias energías sagradas que allí se esconden y las herramientas que nos van a permitir acceder a nuevas y mejores realidades. Así que a eso estamos todos invitados de aquí en más.
Y por lo pronto, además, les invitamos a la siguiente semana para decodificar las claves esotéricas y espirituales de la próxima historia, que ya veremos cuál es. Por lo pronto, saludos a todos, que tengan una buena semana y nos escuchamos muy pronto. Chau, chau. Chao.